Romanos capítulo 8 y la versión Reina Valera de 1960. Romanos capítulo 8 tiene 39 versículos. Comienza con ahora pues, una conclusión del capítulo anterior. Tiene 6 párrafos, un párrafo es una idea completa. Pablo, el autor, repite la palabra espíritu 18 veces para acentuar su énfasis. El capítulo tiene solo una única interpretación, lo que el autor quiso decir y lo que los destinatarios originales entendieron. Pablo utiliza 8 preguntas retóricas con algunas respuestas. Es un capítulo clave para entender la obra del Espíritu Santo. Solamente se encuentra esto así en la Biblia, un capítulo 18 veces hablando del Espíritu Santo. Así podemos ver cualquier capítulo de la Biblia, párrafos, palabras repetidas, estructura y énfasis. Las partes de un párrafo. Este es el primer párrafo de Romanos 8. Las partes de un párrafo son primero la introducción. Esta es la introducción en el 8.1. Primer párrafo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la idea principal, el encabezado. La introducción y después está el desarrollo. Así son todos los párrafos. Después explica esta idea central. Dice ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Explicando todo esto, esta idea. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hace un desarrollo y después hay una conclusión. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así son todos los párrafos de la Biblia. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Es como si fuera una pequeña carta. Esta es la estructura. Interesante como la Biblia está bien pensada, viene de la mente de Dios. Estos son los 8 párrafos, los 6 párrafos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con la idea de introducción que tiene cada párrafo, la idea central, que lo dice la primera estrofa del párrafo. Entonces, por el orden que está aquí, hay 2 divisiones. Y entonces se repite la misma idea que en los párrafos. El párrafo, lo primero es la introducción. Bueno, en estos 3 párrafos, este título del primer párrafo es la introducción a los otros, al tema que une estos 3. Dice, ninguna condenación en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el primer párrafo. Ninguna condenación en Cristo Jesús. Y el segundo está relacionado. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y el tercero es una conclusión de los 3. Así que hermanos, deudores somos como no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Entonces la idea es esta. En los párrafos está la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y en las divisiones también se encuentra introducción, desarrollo y conclusión. Aquí está la introducción, aquí está el desarrollo y aquí está la conclusión. Y se repite de la misma manera en los otros 3 párrafos, la segunda división de Romanos 8. Esta es la introducción. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Después está el desarrollo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y después está la conclusión. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ve? Muy interesante. La idea central, la idea de este párrafo, la idea central de la división, la idea del primer párrafo. Bien pensado esto, de la mente de Dios, inspirada por Él. Luego tiene 8 preguntas, Romanos 8. Y entonces son preguntas, algunas son retóricas, sin respuesta, y algunas tienen respuesta, o algunas usan las 2 cosas, retórica con respuesta. Esta es la primera pregunta. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿A qué esperarlo? Es la primera pregunta y es retórica. No hay respuesta aquí, es solamente una reflexión para lo que dijo anteriormente. Bien pesado. Segunda pregunta, esta de aquí y esta es la tercera. En el 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? Es retórica y también es respuesta, porque la pregunta 2, ¿quién pues? ¿Qué pues diremos a esto? Da una respuesta en la 3. ¿Quién contra nosotros? Vea, mata como dos pájaros de un tiro. A la vez que es retórica, tiene una respuesta, que es la tercera pregunta. La segunda pregunta, la respuesta es la tercera, pero es retórica también. Luego, la cuarta pregunta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto es retórica, no hay respuesta, es una reflexión a lo que dijo anteriormente. La siguiente pregunta, la quinta pregunta en el 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto no es retórico, esto es una respuesta. Esta es la pregunta y aquí está la respuesta. Luego, la pregunta número 6 en el 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No es retórica. ¿Quién es el que condenará? Entonces está la respuesta, todo esto que está aquí. Pablo se está manteniendo en su tema, no quiere que la gente se salga de lo que él quiere decir. Por eso usa toda esta forma. Usa los párrafos, usa las preguntas, algunas responde, otras no, porque quiere que la gente se mantenga en su tema. La séptima pregunta en el 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La octava, la última, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. No es retórica porque la pregunta 7 se responde en el 8, igual que hace aquí arriba. La pregunta 2 se responde en el 3. Quiere mantener la gente en su tema y que esté pensando lo que él está empezando, que esté llegando a lo que fue inspirado. Luego, 18 veces Espíritu Santo en Romanos 8. Y cada vez que dice Espíritu Santo, de las 18 veces, agrega algo nuevo. Todo esto se pasa por alto cuando no hacemos observación. Observación es el paso más importante del estudio inductivo. Es ver qué dice ahí como un detective, averiguar qué es lo que está pasando. Primera vez, Espíritu Santo en el 8.1. No hay condenación si andamos conforme a Él. Todas las verdades que dice el Espíritu Santo. Nos ha librado del pecado y de la muerte en el 8.2. En el 4 hace que la justicia de la ley se cumpla en nosotros que andamos en el Espíritu. Pensamos en las cosas del Espíritu. El 8.5 otra vez, lo que son del Espíritu, dando una definición acerca del Espíritu Santo lo que hace. Ocuparse del Espíritu es vida. Se vive en Él para agradar a Dios. Mora en nosotros. Si no lo tenemos, no somos de Cristo. Resucitó a Jesús. Nos vivificará por amor, por morar en nosotros. Por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Guía a los hijos de Dios. Mira todo lo que ha hecho. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo lo que hace. 15. Es la primicia de nuestra redención. Nos ayuda en debilidad. Intercede por nosotros. Y aquí especifica cómo intercede. Intercede conforme a la voluntad de Dios. Imagínate esto, O sea que no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Y el énfasis es andar. Lo primero interesante es esto. 18 veces Espíritu Santo. Lo primero que dice acerca del Espíritu Santo es andar en Él. Y entonces con toda la repetición está diciendo cómo es que se anda en Él. Los resultados de andar en el Espíritu. Lo primero que hay que tomar en cuenta es esto que está diciendo aquí, de que andemos en el Espíritu. Ese es su énfasis. Luego, 9 contrastes entre la carne y el Espíritu. Un contraste son dos ideas opuestas. Una dice una cosa y la otra dice lo contrario. Dos ideas opuestas. Ese es un contraste. Dice, 9 ideas en conflicto en el capítulo. Dice, la ley del pecado contra la ley de la muerte. De acuerdo a la carne contra de acuerdo al espíritu. En los versículos aquí y aquí está el versículo.
las cosas de la carne contra las cosas del espíritu. Porque, interesante, ¿ves? Pablo usa todas las maneras para hacernos entender su punto, lo que les quiere decir. Pensar en las cosas de la carne contra pensar en las cosas del espíritu. Ocuparse de la carne contra ocuparse del espíritu. Versículo 6. Vivir según la carne contra vivir según el espíritu. El versículo 9. El cuerpo está muerto contra el espíritu está vivo. Dos cosas opuestas en el versículo 10. En el versículo 13. Moriréis contra viviréis. Espíritu de esclavitud contra espíritu de adopción. Hace un contraste de las dos ideas para ser entendido. Y no se queda ahí. Romanos 8.1, ahora pues. Esto es una conclusión de lo que está pasando anteriormente. Para ponerlo en contexto, tenemos que ver qué está pasando en el capítulo 7, porque esto es una conclusión de todo el argumento en el capítulo 7. Mira cómo termina. Dice el Romanos 7.25, el versículo anterior a este. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí está pasando esto. Está hablando del verbo servir. Hay que tomar en cuenta este verbo aquí, servir. Dice, así que yo mismo con la carne, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Está diciendo con este más, está diciendo que sirvo también a la carne, con la carne a la ley del pecado. Eso es lo que está diciendo con agregar este más aquí. Vamos a ponerlo mejor así. Yo mismo con la mente sirvo, del verbo, a la ley de Dios. Más sirvo también con la carne a la ley del pecado. Entonces esto no está claro. Esto es como una licencia para pecar. ¿Qué está pasando aquí? Cuando Reina y Valera hicieron esta traducción, la Reina Valera, ellos no disponían de las copias a las originales que nosotros tenemos. Ellos no la tenían. Ellos tenían unas copias que estaban lejos de los originales. Nosotros estamos llegando más cerca. Mira lo que pasa en la versión internacional, nueva versión internacional. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, así que con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero no dice más. Dice un contraste. Dice pero. Aquí dice más, pero aquí dice pero. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Tiene como más sentido. No hay como una contradicción aquí. Porque sirvo a la ley, pero también sirvo a la ley del pecado. Ahora que pasó, la Reina Valera del 95 hizo esa corrección. Lo vamos a ver más adelante. La palabra más aquí, en el griego, es de. Se escribe así, de, y significa pero. Como lo tradujo la nueva versión internacional. Pero. Ahora viene la Reina Valera del 95, esta que está aquí, y también lo corrigió. Porque disponemos ahora de manuscritos que están más cerca de los originales que cuando Reina y Valera hicieron esta traducción aquí. Estamos más cerca de los originales ahora y se corrigió esto. Imagínate todo el cambio que hace solamente esta palabrita. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero con la carne a la ley del pecado. Y por eso es que hace falta andar en el Espíritu. ¿Ves? Y la pregunta sería, ¿cómo es el énfasis de Pablo en todo el capítulo 8? Ok, sí, está bien. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Porque hay gente que espiritualiza esto, lo ponen como un misterio, un poco de cosas y argumentos, se ponen a inventar cosas que a Pablo no se le ocurrieron. Mira lo que Pablo está diciendo. Por eso es que la interpretación siempre tiene que ser literal. Mira lo que dice Pablo aquí, en Romanos 8, del 4 al 5. Dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué hacen los que son de la carne? Piensan en las cosas de la carne. Bien práctica la enseñanza. Y después dice, ¿qué hacen los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Todo está en pensar, lo que nosotros no le ponemos atención. Al pensar nadie le pone atención. Lo que le ponemos la atención es el actuar, el hacer, el que vean. Pero la forma de pensar no la tomamos en cuenta. Y eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Eso es andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Por eso que hace falta meditación, memorizar las Escrituras y todo eso. Ahora, Romanos 8:13 dice bien claro, otra conclusión. O sea que no hay más salida sino andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Por eso que tenemos que andar en el Espíritu y tenemos que estar cuidando qué es lo que estamos pensando. Eso es vivir en el Espíritu. Aplicación estudio. Esta página está en la descripción de aquí de este video para pensar un poquito más en Romanos 8. Esto nos ayudará a pensar en el Espíritu. Dice, ¿cómo está el capítulo 8 relacionado con el capítulo 7? Porque a veces lo que se enfatiza mucho es el capítulo 7, pero se les olvida que el 7 es la entrada para la conclusión en el capítulo 8. Segunda pregunta, si no hay condenación del pecado, ¿qué hace entonces el pecado en la vida del creyente? 3. ¿Habita en los creyentes el Espíritu o Cristo? Del versículo 9. ¿Cómo fue afectada la naturaleza por el pecado del hombre? Los versículos 19 y 22. ¿Cómo ora el Espíritu por nosotros? Versículos 26 y 27. ¿Cómo puede decir la Biblia que todas las cosas son para el bien en un mundo en que existe tanta maldad? Versículo 28. Defina para bien, de acuerdo con el 29. Toda esta respuesta nos va a ayudar a nosotros a pensar en el Espíritu, lo que Él hace y su importancia y cómo el andar en Él. ¿Por qué es la santificación dejada fuera de la cadena de eventos teológicos en el versículo 39? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que los versículos 31 y 39 representan una escena en una corte de justicia? Haga una lista de las 4 cosas que el versículo 34 dice acerca de Jesucristo. Estas preguntas están en la descripción del video y esto nos ayudará a tener un pensamiento acerca del Espíritu Santo.